En esta clase relacionaremos las ciencias especulativas, ciencias prácticas y artes. Es necesario tener en cuenta que la filosofía va mucho más allá que las artes, puesto que el arte surge cuando a partir de cierta cantidad de experiencias se llega a obtener un juicio universal que puede aplicarse a todos los casos semejantes. La filosofía busca explicaciones basadas en los conocimientos de las causas. Por eso, ha de afirmarse que es una ciencia y que se ocupa de un orden de conocimientos que es superior al que proporcionan las artes. En sus estudios, Santo Tomás de Aquino define el arte como la racionalidad de las acciones mediante las cuales se fabrican objetos, lo que nosotros ahora conocemos como artefactos. Según Santo Tomás, el arte es un conocimiento que tiene cierta universalidad y que, en ese sentido, está por encima de las simples experiencias surgidas de la práctica de los casos concretos. Por arte se sabe el porqué, mientras que la experiencia es una práctica muy valiosa y deseable que ignora las causas de lo que sucede. Del arte está la ciencia, que es el conocimiento por sus causas de algo que no es inmediatamente evidente. Supone, pues, un razonamiento por el cual se pasa de unos conocimientos a otros mediante el uso de la lógica. La filosofía, siendo una ciencia, se distingue de las llamadas ciencias particulares, que se limitan a la búsqueda de causas próximas, mientras que la filosofía es la explicación por las causas más elevadas o causas últimas, o sea, las causas que se bastan a sí mismas en cuanto que no hay otras más profundas a las que recurrir. Por ejemplo, las ciencias físico-químicas intentan explicar cómo se transforman unas sustancias materiales en otras, mientras que la filosofía se pregunta por las propiedades esenciales de la materia y por su origen, llegando así a la creación de la materia por parte de Dios. Dentro de las ciencias particulares se distingue entre ciencias teóricas y ciencias prácticas. Las ciencias teóricas se dirigen sin más al conocimiento de la verdad, mientras que las ciencias prácticas ordenan su aplicación para realizar obras concretas. A las ciencias teóricas también se les llama ciencias especulativas, ya que se adquieren por abstracción. Son las que requieren de una enseñanza intelectual, por ejemplo, la filosofía, la teología o la matemática. Sintetizando las consideraciones anteriores, consideremos, por ejemplo, los niveles de conocimiento respecto a la construcción de edificios. Un albañil tiene experiencia en la ejecución de obras concretas, conocimiento ordinario. Un maestro de obra puede dominar el arte de la construcción, sabiendo por qué se han de hacer las cosas de un modo más que de otro, o sea, dominio del arte. Un arquitecto ha aprendido las ciencias prácticas de construir, que se fundamentan en diversos principios que son estudiados de modo teórico por el ingeniero, el físico o el matemático en diversos niveles. Estos cultivan las ciencias teóricas. Estos niveles se exigen mutuamente y son complementarios. Por ejemplo, con la sola experiencia se encuentran muchas limitaciones que se superan mediante el arte y la ciencia. Pero por otra parte, un saber universal es poco eficiente si no se cuenta con las experiencias de lo concreto. Además, hay evidentes conexiones objetivas entre los distintos niveles. El progreso de las ciencias depende en buena parte de las experiencias. Así también, las ciencias teóricas progresan por las exigencias planteadas por las ciencias prácticas. Puede pensarse en la estrecha conexión que hay entre la física moderna y la tecnología. Por ejemplo, a manera de síntesis, vamos del conocimiento ordinario al arte, luego la ciencia y posteriormente a la filosofía. Pasamos ahora a la definición de filosofía. Etimológicamente, filosofía proviene del griego y está compuesta por dos vocablos: philo, que significa amor, y sophis, sabiduría. Amor a la sabiduría. Este amor
quiere decir por una parte tendencia, inclinación, búsqueda o anhelo. Por otra, significa respeto, admiración o interés. De modo general, puede caracterizarse la filosofía mediante la siguiente definición. La filosofía es el conocimiento de todas las cosas por sus causas últimas, adquirido mediante la razón. Todas las ciencias poseen un objeto material y un objeto formal. El objeto material es el contenido o tema que trata dicha ciencia. Por ejemplo, la antropología y la historia comparten el mismo objeto material que es el hombre. El objeto formal de una ciencia es el ángulo, faceta o punto de vista desde que es estudiado el objeto. El objeto material de la filosofía es toda la realidad, ya que la filosofía estudia todas las cosas. Todos los aspectos de la realidad pueden ser objeto de estudio filosófico, ya que de todos ellos pueden buscarse las explicaciones últimas o más radicales. En cambio, las ciencias particulares se centran en el estudio de algún aspecto concreto de la realidad, dejando fuera de su consideración los demás. El objeto formal de la filosofía, o sea, el aspecto bajo el cual estudia su objeto material, es el estudio de la realidad por sus causas últimas, es decir, buscando las explicaciones más profundas acerca de la existencia y la naturaleza de los entes, su ser. Este enfoque es lo característico de la filosofía, por él se distingue de otros tipos de saberes, que se limitan a la búsqueda de explicaciones y causas dentro de los ámbitos más restringidos. Se añade a la definición anterior que el conocimiento filosófico es adquirido mediante la razón. Para señalar que la filosofía pertenece al ámbito natural, busca las explicaciones últimas que pueden alcanzarse aplicando el razonamiento a los datos proporcionados por la experiencia, analizándolos, estudiándolos en sus implicaciones y su razón de ser. Como las explicaciones últimas de la realidad se centran en Dios y se refieren muchas veces a aspectos puramente inteligibles, la filosofía tiene carácter metafísico, o sea, es un saber que conduce a explicaciones fundamentales en causas que se encuentran más allá de la realidad visible. Es necesario ahora hablar de la filosofía y la visión del mundo. La filosofía es un saber connatural al hombre. Cada persona tiene su concepto de Dios, del hombre y del mundo. Tiene su filosofía más o menos coherente, profunda y verdadera. Las teorías científicas, políticas, etc., tienen también bases filosóficas. Las diversas culturas e ideologías suponen y transmiten ideas filosóficas. En definitiva, en los distintos niveles enseñados, el dilema real no es tener o no una filosofía, sino tener unas ideas filosóficas suficientemente profundas y ordenadas, o por el contrario, aceptar con los riesgos de error que esto implica unas ideas filosóficas sobre las que no se ha reflexionado seriamente. Esto se refleja en la vida diaria cuando se habla de la filosofía que orienta la actividad de un sindicato, un partido político o una empresa. Por ejemplo, en nuestra universidad el lema es «La ciencia sin moral es vana». En último término, cualquier actividad con fines y medios programados supone una cierta filosofía, y quien no reflexiona sobre este tema puede recibir inconsistentemente influencias que no se desearía o estar contribuyendo a su difusión. Por tanto, el estudio ordenado de la filosofía es muy conveniente para alcanzar una visión correcta y bien fundamentada de la realidad. Es como el camino que nos lleva hacia el fin, que es la verdad, y sirve como defensa frente a las ideologías de los ambientes culturales que deforman los conocimientos del saber espontáneo, al mismo tiempo que permiten discernir los aciertos y errores de las ideas predominantes en los diversos ámbitos científicos, culturales y sociales. Al tratar acerca de las explicaciones más profundas de la realidad, la comprensión de la filosofía no raramente requiere un esfuerzo mayor que otras disciplinas.
La dificultad aumenta cuando se trata de cuestiones para las que no basta la experiencia o los conocimientos ordinarios. Por ejemplo, la filosofía de la ciencia o la psicología filosófica existen frecuentemente una reflexión que versa sobre conocimientos proporcionados por otras ciencias, cuyo dominio es entonces indispensable. Estudiar filosofía requiere mucho esfuerzo, pero vale la pena. Así que ánimo y adelante.